Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Escribe desde casa, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, cuyo propósito es acercar a la comunidad académica y al público general a temas de interés relacionados con la escritura, la lectura y la oralización académicas. Mi nombre es Marcela Beltrán Bravo, directora de la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra, y es un gusto para mí presentar la actividad de hoy. Nuestra charla de hoy, Cambios, retos y posibilidades de la IAG para la lectura y la escritura, gira en torno a la oferta de herramientas de la inteligencia artificial generativa para mejorar la competencia lingüística y las habilidades de lectura y escritura en estudiantes y docentes. A los estudiantes les permite corregir borradores, buscar ideas, reformular textos y resolver dudas lingüísticas. A los docentes nos facilita la preparación de clases, proporciona textos a medida, crea ejercicios, rúbricas y preguntas de opción múltiple. Aunque presenta errores y sesgos ideológicos, ahorra tiempo, está siempre disponible y exige un rol más crítico. Debemos redactar instrucciones precisas y usar sus resultados con discernimiento. En resumen, es urgente sacarla de la clandestinidad y formar a los aprendices para que sepan utilizarla con ética, corrección y fiabilidad. A continuación, me permito presentar a nuestro invitado. Daniel Casani es doctor en Filosofía y Letras e investigador en Análisis del Discurso en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Ha publicado más de 20 monografías sobre lectura, escritura y enseñanza de la lengua en catalán, español, euskera y portugués, como Describir el escribir de 1988, La cocina de la escritura de 1996, Construir la escritura de 1999, Tras las líneas de 2006, Afilar el lapicero de 2007, Para ser letrados de 2009, En línea, Leer y escribir en la red 2012, Laboratorio Lector 2019 o Enseñar lengua 1993 en coautoría, además de unos 100 artículos científicos en boletines y actas de congresos en inglés, francés, alemán y japonés. Ha sido profesor invitado en instituciones de más de 30 países en Europa, América y Asia y ha sido investigador principal de más de 6 proyectos competitivos de investigación. Sus últimos libros son El arte de dar clases, según un lingüista, de 2021, y Metáforas sospechosas, de 2023, ambos en anagrama. Antes de ceder la palabra a nuestro invitado, debo mencionar que esta es una actividad académica que posteriormente se transmitirá en el canal de YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Para hacer más fluida la interacción, les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema del conversatorio. Bienvenido, Daniel. Pues muchas gracias, Marcela. Muchos saludos a todos. Veo algunos colegas de distintos lugares del mundo, algún ex estudiante y muy contento de regresar al TEC en esta modalidad y de hablar de un tema apasionante que yo creo que tenemos la suerte de estar viviendo, como es la inteligencia artificial. De modo que comparto la pantalla con ustedes para que puedan ustedes seguir mi presentación. Y mientras, bueno, agradezco de nuevo la oportunidad al TEC, a la Escuela de Escritura, a la facultad, si lo digo bien, a la Dirección Nacional de Desarrollo Cultural de la Escuela de Humanidades y Educación y a todos, pues esta oportunidad. Pueden ustedes escanear en este código QR la presentación que voy a desarrollar y también algunos artículos que están relacionados con este tema. Y vamos allá, si les parece, ¿no? Esta es el mismo código QR y aquí tienen ustedes una captura de pantalla de mi espacio en la nube que comparto con ustedes, donde hay pues algunos documentos oficiales sobre inteligencia artificial en la universidad, sobre todo. Um, los temas que voy a desarrollar son estos. En primer lugar, voy a
intentar abrir la caja negra, que yo creo que es la inteligencia artificial. Todos, bueno, ya la conocemos probablemente, es difícil no enterarte aunque no estés muy al día de lo que está pasando porque está en todos los titulares, en todos los medios, ¿no? Pero si no eres ingeniero o no lo conoces un poco, yo creo que es como una caja negra, ¿no? Como algo que sabes que está allí, que despierta muchas pasiones, pero no siempre tienes claro si es para bien o para mal o qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar algunas ideas sobre este punto para intentar abrir esta caja negra, para tener más confianza, para conocer mejor de qué estamos hablando. Desde mi punto de vista, que es el de un lingüista, porque yo no soy ingeniero, no soy informático, no tengo conocimientos específicos de esta tecnología, pero sí que me he preocupado de entenderla y de algún modo ver cómo funciona. En segundo lugar, les presentaré algunos tests de calidad de las herramientas que he hecho esta mañana, que me han dejado bastante sorprendido porque tenía expectativas más mediocres y la verdad es que los resultados pues no están nada mal. Y después pasaré a mostrar ejemplos ya de cómo la usa la gente corriente. La gente corriente me refiero a los profesionales que trabajan con discurso. Abogados, periodistas, publicistas, analistas de datos que tienen que escribir informes, que tienen que leer en varias lenguas y que ya utilizan de manera muy continuada e integrada la inteligencia artificial. Les pondré también algunos de los ejemplos docentes más corrientes que se suelen utilizar para mostrar cómo podemos ahorrar tiempo, agilizar procesos, mejorar nuestra enseñanza. También les mostraré algunos ejemplos de alumnos para ver cómo los alumnos, muchas veces sin intermediación del docente, pues han decidido ya por su cuenta empezar a utilizar estas tecnologías, ¿no? Les mostraré datos que apuntan que en comunidades desarrolladas pues ya un porcentaje muy superior al 50% utiliza de manera corriente estas herramientas, ¿no? Y en el punto sexto ya pasaré a explicar qué es lo que, en mi opinión, tenemos que hacer en la universidad como mínimo y en la educación reglada, que consiste básicamente en aceptar, en sacar de la clandestinidad, como decía esta tecnología, ¿no? Hablaré un poco de ética y acabaré con unas ideas finales, ¿de acuerdo? Esto está amenizado con estas fotografías artificiales, como la que ven ustedes, y que tiene pues la fotografía que he bajado de Léxica, que es una herramienta de generación de fotografías de inteligencia artificial, que también es un repositorio, o sea que tú puedes bajar imágenes que ha creado otra persona. Y arriba, en letra pequeña, en negro, ven ustedes el prompt o la instrucción que la persona que ha creado esta imagen, siguiendo el estilo, por ejemplo, de Salvador Dalí, y utilizando arte de Sergio López, Natalie Shaw o James Jean, pues ha utilizado para crear esta imagen, el prompt o la instrucción. Vamos allá. Entonces, abriendo la caja negra, primero. Pues lo primero que hay que decir es que, bueno, pues probablemente todos nos enteramos de lo que era la inteligencia artificial generativa o le prestamos atención a partir de noviembre del 2022, que es cuando ChatGPT pues, salió a la palestra y todos los titulares se hicieron eco de ello, pero realmente hay una historia bastante larga que ven ustedes aquí esquematizada con estos datos, ¿no? Y estos hechos. O sea, en el año 50, pues Turing ya publicó el Computing Machinery and Intelligence. En el 56 apareció por primera vez el término. En el 97 una máquina ya ganó a Kasparov jugando al ajedrez. En el 2000 apareció la etiqueta que tendríamos que utilizar nosotros, que es inteligencia artificial generativa, porque nosotros estamos hablando sobre todo de inteligencia artificial que genera contenido, ¿no? Que genera pues, texto, habla, imágenes, vídeo, música, ¿no? Y este es un subconjunto de la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial pues, es una rama de la informática, de la computación, que básicamente desarrolla programas que simulan la inteligencia humana. O sea, que programas que pueden resolver tareas que en principio solo podríamos resolver los humanos.
¿no? Esta sería esquemáticamente el esquema, ¿no? Entonces, yo creo que es más preciso hablar de inteligencia artificial generativa, ¿no? La inteligencia artificial generativa básicamente se basa en lo que se llaman modelos de lenguaje extensos o de grandes cantidades de texto, large language models, que son básicamente bases de datos de miles de millones de textos, donde las máquinas han recopilado datos estadísticas de cada una de las palabras que componen su base de datos, ¿no? Esto es básicamente, por ejemplo, ChatGPT o Gemini, ¿no? O Gemini, como lo llamen, ¿no? Entonces, bueno, los primeros modelos de estas herramientas que estamos empezando a utilizar pues surgieron a partir del 17 de este siglo. El 22 es cuando salió el famoso ChatGPT o ChatGPT, ¿no? Y bueno, pues en pocos meses ya tuvo 1 millón de usuarios y en un año alcanzó los 100 millones, ¿no? Y yo diría que hoy pues ya una conversación habitual en una sobremesa, como una confesión de alcohólicos anónimos, ¿no? Es preguntar, a ver, ¿quién tiene cuenta premium de ChatGPT o de qué otras inteligencias artificiales? Y entonces te sorprendes cuando ves que la gente que está sentada a tu alrededor pues pueden tener una, dos o más cuentas premium de estas herramientas. Bueno, la metáfora que a mí me ayudó más a entender lo que es una inteligencia artificial es esta. Aquí ven pues un monumento muy famoso de mi ciudad, la Sagrada Familia. A la derecha tienen una foto bastante actual, donde ven que ya está muy, muy avanzada. Y a la izquierda tienen una maqueta comercial que ustedes pueden comprar. Entonces, bueno, pues la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, por ejemplo, Gemini, básicamente es una maqueta del lenguaje natural que usamos nosotros en el día a día. O sea, el lenguaje humano, el español, el inglés, el catalán, cualquier lengua humana, es a la Sagrada Familia de Barcelona lo que ChatGPT es a una maqueta. Entonces, ¿qué características tiene una maqueta? Bueno, pues que realmente reproduce muy bien el original, ¿no? La construcción original, pero evidentemente no tiene el tamaño del original, no tiene todos los detalles, no tiene todas las imperfecciones, no tiene todas las particularidades, ¿eh? Entonces, una maqueta no tiene alma, no tiene conciencia, no tiene agencia, no tiene inteligencia, no tiene nada. Es sencillamente un conjunto de datos que configuran una imagen que se parece mucho al original. Otra metáfora que se suele utilizar es explicar que, bueno, que esta base de datos, este modelo de lenguaje, ¿no? Que es lo que nos dice muchas veces Gemini o ChatGPT cuando le preguntamos algo especial y nos dice, como modelo de lenguaje no puedo responder a esta pregunta. Pues bueno, ¿qué es un modelo de lenguaje? Pues un modelo de lenguaje es una base de datos donde están todas las palabras del idioma. Cada palabra está representada pues con un código básicamente de ceros y uno, que es la manera como se representan en informática pues las unidades. Y a modo de simulación, pues por ejemplo, palabras como hombre, mujer o rey o reina, pues están codificados matemáticamente con ceros y unos, de manera que se pueden situar, por ejemplo, en un espacio vectorial, pues en este espacio que ven aquí, en unas posiciones que, de acuerdo con los datos estadísticos de combinación de cada una de estas palabras en el idioma correspondiente, pues determina la relación y la vinculación que tienen entre sí. Hombre con mujer, más cercano, más lejano rey y reina, pero con una cierta equivalencia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen estos modelos, ¿no? Pues estos modelos se construyen a partir de grandes corpus ingentes, gigantescos, de textos auténticos, de Wikipedia, de periódicos, de libros, etcétera, etcétera, en un idioma que la máquina analiza con mucho detalle para obtener todas las particularidades de combinación, de uso, de posibilidades que tiene una palabra de aparecer junto a otras, ¿no? Toda esta información gigantesca está dentro del modelo de lenguaje, de modo que cuando nosotros le pedimos que genere un soneto o que genere una respuesta, pues lo que hace es utilizar todos estos datos para construir
una maqueta que de algún modo se parece mucho a la realidad y nosotros quedamos pues francamente boquiabiertos y sorprendidos porque efectivamente nunca antes habíamos visto una cosa así. Pero detrás de este texto hay solo matemática, estadística y esta base de datos, o sea, no hay ningún alma pensante que de algún modo genere ningún tipo de pensamiento particular. ¿No? Y otra cosa que podemos ver en el esquema de la derecha, que es relevante, es que como ustedes pueden ver, pues prácticamente la mayor parte de los modelos de lenguaje que existen y que sustentan las inteligencias artificiales se basan en el inglés, con una diferencia impresionante, con lo cual significa que estas herramientas, que también pueden responder evidentemente en español y en muchos otros idiomas, pues tienen mucha más precisión en inglés y cuando ofrecen respuestas en otros idiomas muchas veces presentan interferencias y calcos lingüísticos porque se basan primordialmente en el inglés. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tienen ustedes un mapa de herramientas. ¿Ah? Esta es otra de las cosas importantes que estamos hablando de inteligencia artificial generativa, pero luego, claro, la frontera de determinar qué es inteligencia artificial generativa y qué no es, pues es muy difuso, porque es una tecnología pues, que se ha ido desarrollando poco a poco, que se ha ido integrando en las herramientas que ya conocemos, de modo que, por ejemplo, el buscador de Google utiliza inteligencia artificial, el traductor de Google también, PDF también tiene, Acrobat Reader también tiene pues, la posibilidad de incorporar inteligencia artificial, de modo que la frontera es difusa y muy probablemente en el futuro pues todas las herramientas que manejemos tendrán algún componente de inteligencia artificial o se basarán de forma más o menos lejana en esta tecnología y nosotros solo las conoceremos por la etiqueta, la marca comercial que tienen, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen las que yo conozco, he usado y me han recomendado en distintos contextos. Me interesan especialmente las del discurso oral y escrito, que son las que utilizo, algunas de fotografía. Pero bueno, las herramientas se pueden clasificar por el modo que utilizan, ¿no? Por el input, escrito, oral, uh, o el output, que sería pues si es imagen, si es vídeo, etcétera. Evidentemente las herramientas de música ya ni las conozco porque no forman parte de mi ámbito. Um, Tampoco conozco mucho las de vídeo. Mis colegas en mi universidad de comunicación audiovisual están fascinados, ya llevan 2 ediciones del Festival de Cine Artificial, hecho con inteligencia artificial, cuyo cartel ven aquí abajo a la derecha, ¿no? Y bueno, las más conocidas son las que están primero, ¿no? ChatGPT, Perplexity, Gemini, Consensus, Copilot, etcétera, ¿no? Otra característica para acabar esta pequeña clasificación es que, claro, esto cambia muy rápidamente. Las herramientas en poco tiempo evolucionan, se actualizan, entonces al principio ChatGPT pues solo aceptaba texto escrito, ahora ya le puedes hablar, también depende de qué modelo utilices, si tienes una cuenta premium o no, o si no la tienes pero no la has usado mucho, pues la máquina te responde con el modelo de lenguaje más avanzado, si ya la has utilizado bastante luego te dice que ya no lo puedes hacer si no pagas, o sea que todo es un mundo muy dinámico, ¿no? Pero bueno, otra idea importante que hay que entender también es que detrás de estos productos comerciales, o sea, que es como ir a comprar una máquina de escribir o como ir a comprar un diccionario, pues hay gente. Hay gente que es importante saber quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes utilizan, por ejemplo, ChatGPT o Perplexity o DALL-E, pues bueno, esto pertenece a OpenAI y ustedes saben que Elon Musk, que saben que va a tener un cargo muy importante en el futuro gobierno de Estados Unidos con Donald Trump y que es la persona más rica del planeta, pues él tiene dinero metido allí, de modo que ustedes están ofreciendo negocio a Elon Musk. Si ustedes utilizan Copilot, pues es de Microsoft, que pues Bill Gates tiene, además de mucha otra gente, pues acciones de esta compañía. Si optan por Gemini, pues están en el universo Google, que tiene otros propietarios y otros gurús.
Si utilizan DeepL, que bueno, pues es un traductor muy utilizado en Europa, pues tienen ustedes a este propietario. Si se interesan por el vídeo, pues llegamos a otra empresa, ChatPDF, Mata, Killbot, Consensus, etc. Toda esta gente nos dice que quiere mejorar el mundo, facilitar nuestra tarea profesional, ayudarnos a leer y escribir, efectivamente, pero o sea, en el fondo lo que quieren es ganar más dinero y hacerse más ricos, ¿no? Entonces aquí también hay que ser críticos con esto y ser muy consciente de lo que estás haciendo. Todas las herramientas, menos la que tienen la D, ¿no?, que son dos, vienen de Estados Unidos. Las dos que están marcadas son alemanas. Eso también es interesante para ver un poco hacia dónde tenemos la dependencia, ¿no? Bueno, y para acabar este primer bloque, pues si ustedes quieren aprender más, yo les recomendaría el libro que tienen ustedes a la derecha, que me parece un buen libro, a mí realmente me ha ayudado mucho. Y luego, pues, si están en una universidad, su universidad tiene que generar instrucciones y normativas al respecto, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, las normativas de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, de mi universidad, aquí abajo, a la izquierda. Aquí tienen, por ejemplo, la que está en texto solo, que es de una universidad de Japón, donde yo estuve trabajando 3 meses este año. Entonces, las universidades yo creo que se posicionan al respecto y lo primero que ustedes pueden hacer es explorar la normativa que tienen, que de algún modo tendría que regular o regular las clases de ustedes, ¿no? Y luego lo que podemos hacer es ir a buscar pues, las normativas de otras universidades que nos interesen. La que yo les recomendaría es la de la Universidad de Barcelona, que es esta que tienen aquí en color verde, que pone CRIC, que es muy breve, pero a mí me ha ayudado mucho, y que la tienen incluida en la nube, ¿no?, para aprender más. De modo que vamos allá. Entonces, bueno, test de eficiencia. Vamos a ver si realmente para leer y escribir estas herramientas funcionan. Entonces, esta mañana lo que yo he hecho ha sido pues hacer un test, pero un test de nivel. O sea, no es aquello, venga, dame un resumen de este texto, cuáles son las ideas principales de este texto. No, yo quiero cosas más fuertes, o sea, cosas realmente más difíciles, ¿no? Entonces, lo que he pensado es, bueno, vamos a ver qué es lo que la psicología cognitiva nos dice que hacemos las personas cuando comprendemos un texto, que es la columna azul que tienen a la izquierda, y hacemos cosas como activar ideas, formular hipótesis, reconocer palabras, hacer inferencias, etcétera, etcétera. Y a la derecha tienen algunos prompts que en principio se corresponden claramente con estas funciones, ¿no? Y a la derecha tienen la nota que yo le he puesto, ¿no?, que significa esto lo hace bien, esto lo hace bien, esto no lo tengo tan claro, ¿no? Entonces, bueno, no podemos comentarlo todo porque nos llevaría mucho tiempo. Voy a solo poner un ejemplo. Por ejemplo, reconocer palabras, que es lo que hace nuestro ojo, por ejemplo, pues evidentemente esto lo hace automáticamente el sistema y no tenemos que evaluarlo, ¿no? Pero cosas que también hace muy bien, por ejemplo, es pues dame 5 ideas principales de este texto o resumen el contenido de este texto. Pues realmente en todas mis experiencias lo hacen muy bien. ¿Tiene alucinaciones la máquina? Sí, efectivamente, pero sobre todo tiene alucinaciones cuando le haces una pregunta más abierta, una pregunta no tan cerrada. Cuando le envías un texto y le dices resumen este texto, pues normalmente la máquina lo hace muy bien porque es un corpus muy cerrado y con toda la base de datos que tiene y el texto fuente que le has dado, pues la respuesta es muy buena, ¿no? En cambio, yo pensaba que sería mucho peor, por ejemplo, en cosas como identificar las ideologías, identificar palabras nuevas, formular hipótesis. Y aquí es donde me ha llevado una buena sorpresa, porque aquí, por ejemplo, pueden ver dos tests. En uno le he pedido que recuperara implícitos, ¿no? Y he utilizado un ejemplo que ustedes recordarán de un libro mío, en el que habla, por ejemplo, de una compra en Marrakech, regateando, ¿no? Entonces dices, entré en la tienda, me sirvieron una Coca-Cola, ofrecí 80 euros por un collar, pero se partieron de risa. Claro,
hay que situarse en el contexto para entender que estás entrando en un zoco, que te sirven una Coca-Cola porque saben que vas a regatear, que es una operación muy lenta, que la risa forma parte de esta especie de actividad de comprar con el regateo en el mundo árabe. Entonces, bueno, pueden ver ustedes que ChatGPT lo ha hecho bastante bien. O sea, no ha interpretado que yo estaba pensando que estaba en el Magreb o en el mundo árabe, pero lo ha interpretado muy bien. A la derecha pueden ver un ejemplo más ideológico, inmigrante agrede adolescente, que es otro ejemplo que yo he utilizado muchas veces para explicar lo que es la lectura crítica, y pueden ver cómo los comentarios que me ofrece ChatGPT son también bastante buenos, detectando sesgos, detectando pues de algún modo orientaciones claramente estereotipadas y prejuiciosas respecto al inmigrante. O sea que muy bien en este sentido, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo en el que he utilizado un texto clásico de psicología que se refiere al descubrimiento de América, pero explicado de una manera en la que normalmente los lectores no lo entienden, ¿no? O sea, es un ejercicio pensado para demostrar precisamente que para poder entender tienes que activar tu conocimiento previo y que tú no vas a una conferencia sobre inteligencia artificial pues pensando que te van a preguntar sobre Cristóbal Colón, de modo que no tienes el conocimiento activado y entonces por este motivo pues no entiendes el texto, porque el texto, bueno, pues va haciendo referencias pero muy indirectas. Y aquí, efectivamente, tanto ChatGPT como Gemini han fracasado. Bien, ¿no? O sea, nos queda alguna parcela en la que la máquina no es mejor. Sí que analizan muy bien el texto, pero no han sido capaces de relacionar, por ejemplo, el huevo con la anécdota de Colón, las tres hermanas con las tres carabelas, los ojos engañan, etcétera, etcétera. Todo esto que un lector espabilado podría adivinar, pues eso no lo adivina, ¿no? De modo que aquí pueden ver ustedes pues, que la máquina trabaja bastante bien, aunque bueno, pues en algunas cosas no funciona. Vamos al último ejemplo. Aquí tienen un ejemplo de Esperanza Román, que es una profesora española que trabaja en Estados Unidos y que me gusta mucho, que lo publicó por Twitter, en el que ven ustedes una fotografía de un monumento en el País Vasco, donde se mezclan muchas cosas. Se mezclan, en primer lugar, varios grafitis, una bandera vasca, una ikurriña con una bandera palestina, haciendo referencia evidentemente a dos conflictos muy distintos que pueden ser el conflicto vasco en España y el conflicto actual en Palestina con Israel. Y luego, pues, un autor posterior que escribe Viva España encima, que evidentemente se relaciona con el primer conflicto del País Vasco. Entonces, ¿cómo lo interpreta esto ChatGPT? Pues bastante bien. Identifica pues, los referentes de los diferentes conflictos, traduce muy bien las palabras del euskera, por ejemplo. En cambio, lo que no detecta es que Viva España y el resto de anotaciones o de grafitis corresponden a autores diferentes. Esto se le ha escapado, ¿no? De modo que aquí vemos otro ejemplo que no acaba de funcionar. Vamos a hablar más rápidamente de escribir. Podemos hacer lo mismo con escribir. Los procesos cognitivos humanos vinculados con la generación de texto pues han sido muy estudiados en los años 80 y 90. Aquí los tienen ustedes a la izquierda en distintos colores y a la derecha pueden ver pues algunos prompts que se pueden utilizar para desarrollar estas funciones y ven que también pues realmente la máquina pues reacciona bastante bien. Ustedes mismos pueden decirme si es correcta esta respuesta de la izquierda, porque tienen más conocimiento que yo. Yo he imaginado que tengo que escribir una nota o una columna de opinión para el periódico mexicano La Jornada, que más o menos sé dónde se sitúa en el arco ideológico, pero claro, yo no tengo tanto conocimiento, entonces ustedes me dirán si Gemini ha acertado en la descripción de mi potencial audiencia. Y yo le he pedido que me contara quién sería mi autor para de algún modo poder afinar la elaboración de mi texto, ¿no? Y a la derecha tienen otro proceso cognitivo que yo pensaba que podía tener dificultades para la inteligencia artificial generativa,
que es un subproceso dentro de la textualización y que se denomina referenciar y que consiste en la función de encontrar la palabra más adecuada para denominar algo que tú tienes en la mente, que lo tienes en la mente en forma de idea, en forma de imagen, en forma de emoción. Entonces tú tienes que buscar en el léxico del idioma que estás manejando cuál es la palabra más adecuada. Este es un proceso muy complejo. Claro, si estamos hablando de ciencia o de tecnología, que es el ejemplo de aquí, pues estamos hablando de terminología, básicamente, ¿no? El ejemplo que yo he puesto es que estoy escribiendo unas instrucciones para utilizar un aparato de reproducción de música y entonces no sé cómo se llama el cajón donde se pone el CD, ¿no? Y entonces, bueno, pues la máquina lo ha hecho bastante bien, ¿no? Lo ha hecho bastante bien. Claro, un ejemplo relacionado con encontrar la palabra para describir una emoción, pues ya sería mucho más complicado porque evidentemente la primera dificultad sería que el usuario tiene que ser capaz de poder describir la sensación que tiene para que la máquina le pueda decir cuál es el término o la palabra más adecuada para referirse a esta emoción. Y la pregunta es, bueno, si el sujeto ya es capaz de escribir un prompt muy detallado explicando sus sensaciones, pues evidentemente ya está capacitado para decidir cuál es la palabra más adecuada para denominarla. Pero bueno, con estos ejemplos pueden ver cómo las máquinas tienen limitaciones y pueden ver cómo una persona hábil, una persona que conoce muy bien cómo funciona la lectura y la escritura, y como ustedes o como yo, pues puede manejar estas máquinas para que respondan las necesidades que tienes. Pero claro, tienes que saber escribir los buenos prompts, tienes que conocer la tecnología, tienes que conocer cómo funciona la elaboración de textos, tienes que saber leer los resultados de la máquina, tienes que saber contrastarlos y esto evidentemente requiere una alta capacidad crítica de lectura y escritura. Un aspecto novedoso e interesante de estas tecnologías es que hasta ahora, como pueden ver, las he experimentado con lectura y escritura, pero ustedes pueden ver esta flechita roja que tienen aquí en el centro que marca este icono de un altavoz que nos indica que con Gemini tú ya le puedes hablar a la máquina y la máquina te da una respuesta escrita, pero después tú puedes pedirle que te la diga, ¿no? Que te la oralice, ¿no? Entonces esto abre la puerta inevitablemente a que personas que puedan tener dificultades de decodificación del lenguaje gráfico, pues puedan escuchar la respuesta, ¿no? Y aquí se abren un montón de interrogantes interesantes, ¿no? Porque sería aquello de decir, y una persona que tiene pues deficiencias importantes de lectura y escritura, realmente utilizando esta función de oralización o de hablarle, de darle prompts orales a la máquina, podría resolver eficazmente tareas de lectura y escritura. Pues mi hipótesis inicial es que difícilmente, ¿no? Difícilmente porque se necesita, como he intentado mostrar, pues tener todos estos conocimientos de cómo funciona esta tecnología, de cómo están construidos los textos, cómo son los procesos de comprensión y de composición para poder de algún modo utilizar eficazmente esta tecnología. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, porque esto está cambiando rápidamente y es posible que estas máquinas pues poco a poco nos vayan ofreciendo sistemas más fáciles. Vamos a ver muy rápidamente cómo utilizan las tecnologías la gente experta, ¿eh? Entonces voy a ser muy rápido. Pronto va a salir publicado en la revista Enunciación, espero, un artículo que se basa, grosso modo, en esta conferencia y hay otras publicaciones que están en marcha, de modo que muy rápidamente yo creo que vamos a poder aprender a desarrollar aplicaciones de esta tecnología. Bueno, el ciclo de uso de la tecnología, ya saben ustedes que lo podemos relacionar bastante fácilmente con lo que es el ciclo de una consulta bibliográfica o documentalista en una biblioteca, sea física o sea en línea, ¿no? O sea, nosotros tomamos conciencia de una necesidad, buscamos un recurso que pueda satisfacer esta necesidad, generamos el lenguaje adecuado para hacer la búsqueda, que significa hacer el prompt en este caso, ¿no?
analizamos los resultados, contrastamos los resultados con una tercera fuente, esto es muy importante. Si los resultados son malos, que es lo más habitual, pues refinamos el prompt, o sea, reelaboramos el segundo prompt. Este punto es esencial. La diferencia entre expertos y aprendices es, una vez más, que los expertos revisan, reformulan, se acercan con la redefinición del prompt a lo que están buscando, ¿no? Mientras que los aprendices se quedan con la primera idea, con el primer resultado. Um, y luego, pues al final, pues analizamos los resultados ya en el punto 7 para detectar las alucinaciones, que son los errores, como ustedes saben, y al final, pues adaptamos y personalizamos estos resultados para incorporarlos a lo que nosotros, pues, queremos y que es lo que inició todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, en este mundo, pues la palabra prompt pasa a ser, pues, la más importante, ¿no? Y pues bueno, saber escribir un prompt pues es esencial, ¿no? Y de modo que todo gira ahora en torno a cuáles son los mejores prompts, qué características tienen que tener los buenos prompts, tienen que ser específicos, tienen que ser detallados, tienen que ser recurrentes, ¿no? Para ir afinándolos, etcétera. La temperatura es un concepto interesante también que yo creo que tuvo su época y ahora no. O sea, antes sí que había una época en la que tú supuestamente tenías que decirle a ChatGPT si querías un cero o un uno. Cero significaba temperatura baja y uno significaba temperatura alta y entonces te ofrecía resultados diferentes. Con cero te aplicaba los datos más finos de su estadística, ¿no? O sea, si en su base de datos aparecía que las palabras más adecuadas para lo que tú le pedías eran aquellas, te daba aquello. En cambio, si le ponías un uno, pues se permitía más flexibilidad, más creatividad y te ofrecía alternativas que no eran las más finas estadísticamente, ¿no? Entonces, con un uno con más temperatura había más alucinaciones, pero también más creatividad y un resultado más aleatorio, y en cambio con el cero había un resultado más estadístico, más plano, más parecido a lo que sería corriente, ¿no? Pero bueno, este es un concepto interesante para ver cómo funcionan estas máquinas, pero yo creo que ya se puede regular con lenguaje natural. No hace falta poner un cero y un uno, sino que tú le pones quiero un resultado creativo, que era un resultado muy adecuado al uso más estándar, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen una prueba bibliográfica con Perplexity, por ejemplo, que le pedí hace ya más de un año cuando yo empecé a hacer tests de este tipo, cuál era la diferencia entre, bueno, cuál era el concepto de translanguaging, ¿no? Que es un concepto importante y la máquina lo hizo bien. Aquí tienen un ejemplo de un periodista médico, ¿no? A partir de un texto en inglés, pues tienes que resumirlo, traducirlo y convertirlo en 5 tweets. Esto ya ha quedado obsoleto. Este periodista en este momento lo que hace es hacer una entrevista con un oncólogo en inglés, grabarla con su móvil. Mientras regresa a su casa, el móvil, la máquina ya le transcribe el texto en inglés, luego automáticamente ya le traduce el texto al español y luego le pide que haga pues 5 ideas principales y que después las convierta en tweets, ¿no? Y esto lo puede hacer en pocos segundos, minutos, ¿no? De modo que, claro, el ahorro de tiempo es brutal, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo, trabajando con subtítulos, que más o menos es parecido, ¿no? Aquí tienen DeepL, que es el recurso que aquí en Europa sobre todo se está utilizando, aunque ahora recientemente ya he escuchado algunas voces que dicen que ChatGPT traduce mejor. Yo creo que es una cosa que va cambiando, ¿no? Es como la bolsa, ¿no? Que va subiendo y bajando porque las máquinas van aprendiendo, van desarrollándose y también depende de los idiomas con los que estés trabajando, ¿no? Aquí tienen algunos gráficos muy corrientes sobre cómo puedes utilizar ChatGPT o sobre algunos trucos para utilizarlo, etcétera. Y en resumen, en esta sección, para no consumir mucho tiempo, pues lo que vemos es que, bueno, que es una realidad ya muy integrada y lo que cuentan los expertos es que tienes que tratar estos recursos como si fuera un aprendiz, ¿no? O sea, tienes que
O sea, no es un recurso mágico que tú le das una instrucción, aprietas un botón y ¡plaf! Te da el resultado esperado, sino que es un asistente, ¿no? Es un aprendiz con extraordinarios conocimientos, pero tú tienes que ir enseñándole, tienes que formarlo, tienes que orientarlo para que te dé lo mejor, ¿no? Y esto consume tiempo y al final acaba siendo pues una regulación de lo que le dedicas y lo que obtienes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con los docentes, y aquí tiene una imagen de estilo manga también sacada de Léxica. Aquí tienen, por ejemplo, un uso muy habitual que es identificar las necesidades de alumnos especiales. Si ustedes tienen, por ejemplo, un grupo de alumnos coreanos que acaban de llegar al TEC de Monterrey o a otra ciudad y ustedes no tienen ni idea de coreano, pues le pueden preguntar a ChatGPT o a Gemini, pues cuáles son las dificultades principales que tiene un alumno coreano aprendiendo español, por ejemplo, ¿no? Pueden preparar también ejercicios de elección múltiple, por ejemplo, que son fastidiosos, ¿no? Porque son muy técnicos, tienes que buscar los ítems, tienes que crear las frases que tienen que ser verosímiles, tienes que verificar que tengan la misma longitud, que no se pueda adivinar el resultado a partir de cualquier otro dato. Entonces, en esto te puede ayudar mucho ChatGPT, ¿no? Aquí tienes otro ejemplo específico, ¿no? Con distractores también, trabajando el subjuntivo para estudiantes de español como lengua extranjera. Y aquí tienen un ejemplo de una rúbrica de expresión escrita que le he pedido que creara esta mañana para ustedes, precisamente, porque tenía otros ejemplos de lengua oral donde le he pedido pues, que he imaginado que tenía alumnos muy buenos de nivel C1, nivel G1 según el marco común europeo de referencia, para marcar el nivel de conocimientos de español como lengua materna. Están escribiendo una argumentación a favor o en contra de la eutanasia, entonces yo creo una rúbrica de 4 niveles con criterios de corrección, madurez sintáctica, riqueza de vocabulario, construcción del párrafo, organización y adecuación. Y aquí tienen ustedes la rúbrica que me ha generado en poco tiempo. Claro, primero tú tienes que saber exactamente lo que quieres utilizar y saber muy bien los conceptos, porque si no, no lo hace. Pero realmente es un ahorro muy, muy importante. Vamos a ver lo que pueden hacer los estudiantes, ¿no? Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta es que ya desde marzo del 23, o sea, exactamente unos 3 o 4 meses después de que se lanzara ChatGPT, una influencer española llamada Alicia Freixa, de Cataluña, catalana, pues ya publicó en TikTok un tutorial que explica cómo hacer un TFG. TFG es trabajo de fin de grado en 1 hora. O sea, ella ya se había metido, había quedado. Es divertido porque tiene bastantes posts alrededor de marzo del 23, si ustedes la buscan. Y entonces primero queda absolutamente boquiabierta porque dice, me van a odiar todos los profesores porque ahora voy a publicar un post sobre cómo puedes hacer un trabajo final de grado en 1 hora y que quede bien, sin plagios, con bibliografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ella, pues bueno, lo hizo y tiene mucho éxito. Entonces, claro, si una youtuber lo hace, una influencer lo hace, pues evidentemente, a ver, todos nuestros estudiantes están utilizando esta tecnología. Lo que pasa es que lo hacen de una manera oculta, de una manera, pues, a escondidas, ¿no? Pero están utilizando y muy probablemente, pues, algunos lo hacen bien, y como Alicia, y otros lo hacen fatal. Esta es la cuestión. Entonces, bueno, como les dije, estuve viviendo 3 meses en Tokio antes del verano y allí desarrollamos una investigación sobre cómo estudiantes japoneses universitarios de un país altamente sofisticado, rico, con mucha tecnología, plurilingüe, plurialfabético, ¿no? Porque estos estudiantes pues escriben en japonés, en 3 sistemas de escritura en japonés, en los 2 silabarios más en kanji, y pueden saber inglés y español o a veces chino, ¿no? Y alguna otra lengua, pues cómo se mueven con relación a estas tecnologías, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿has usado la inteligencia artificial generativa en el último mes?
Y la respuesta es, pues el 67% te dice que sí. O sea, los datos equivalentes de otras encuestas no son tan fiables porque además son muy antiguos, nos dan en Gran Bretaña y en España el 80%, pero son resultados del efecto sorpresa, ¿no? Del efecto novedad, ¿no? Porque aquí tienen otra pregunta relevante que es con qué frecuencia y el resultado es impresionante, ¿no? Porque resulta que pues el 89% de todas las personas que dicen utilizar inteligencia artificial lo utilizan como mínimo una vez a la semana y lo más habitual es varias veces a la semana, con algunas personas que lo hacen cada día o varias veces al día, ¿no? Entonces esto supone en términos absolutos el 60%. El 60% de todos los universitarios encuestados, con 1.600 estudiantes que respondieron, o sea que es una encuesta muy fiable, el 60% ya usa de una manera bastante frecuente estas herramientas. Y yo creo que el profesorado no podemos, o sea, prescindir de este dato, ¿no? Otra pregunta relevante es sobre la manera como lo utilizan y no voy a entrar en detalles, pues muestra que la mayoría, el 50% no lo hace mal, o sea, confirma los resultados y puede escribir 2 o 3 tweets, pero hay un porcentaje que lo hace tal cual, o sea, que no revisa nada, que lo utiliza de una manera muy compulsiva, como si fuera un recurso mágico, y un porcentaje muy pequeño, un 9%, solo lo hace como supuestamente dicen los expertos que hay que utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho camino por recorrer. Y aquí tienen pues un ejemplo muy importante, y así que aquí sí que me voy a parar un momento, que es un ejemplo inteligente de una persona que se autorregula y que ha aprendido por su cuenta a utilizar estas herramientas para aprender español. O sea, se trata de un estudiante universitario japonés que dice, cuando quiero escribir una frase que no sé cómo se expresar en español, porque muy probablemente es un estudiante de nivel inicial, porque no hay muchas posibilidades de estudiar español en la universidad japonesa y normalmente la mayoría pues hace 1 o 2 años en los primeros cursos, ¿no? Entonces este es un chico que tiene una chica que tiene pues una 1 el nivel inicial y entonces se encuentra con la situación que quiere decir algo, quiere escribir algo en español, pero no sabe, no conoce el vocabulario para hacerlo, la sintaxis, ¿no? Entonces le pide a la inteligencia artificial que lo cree. Entonces aquí tenemos que imaginarnos que probablemente le escribe en japonés, que es su lengua materna, para que se lo traduzca al español. También lo puede hacer en inglés, no pasa nada, pero normalmente lo que sabemos es que los usuarios tienden a utilizar su lengua materna para interactuar con la máquina, aunque luego la lengua meta o la lengua final de la petición sea otra, ¿no? Y entonces lo que hace es que cuando tiene el texto generado por la inteligencia artificial en español, se pone a estudiarlo, hace otras búsquedas con estas palabras, no solo en la inteligencia artificial, sino también en los diccionarios para aprender este lenguaje y al final pues acaba aprendiendo pues una función lingüística que no conocía. Y lo hace por su cuenta, autorregulado, cuando tiene necesidad, sin ningún profesor. Este es un buen ejemplo de cómo los estudiantes pueden utilizar estas tecnologías para aprender. Aunque sea oralidad, vemos que se utiliza también mucho la escritura y que se requiere hacer múltiples consultas y es el objetivo que tendríamos que desarrollar, ¿no? Bueno, vamos al aula muy rápidamente porque ya nos queda muy poco tiempo y entonces, bueno, la gran pregunta shakespeariana, ¿no? Es permitir o no permitir. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué hacen ustedes? ¿No? Y yo creo que la única respuesta posible es pues, sacar de la clandestinidad la inteligencia artificial generativa, o sea, es reconocerla. O sea, es que cualquier otra posibilidad les lleva a ustedes al abismo. Y ahora voy a intentar demostrarlo, ¿no? O sea, si ustedes la prohíben, la persiguen o deciden marginalizarla o ocultarla, o sea, ustedes inevitablemente se convierten en policías. O sea, ustedes van a tener que perseguir, se van a convertir en unos paranoicos cada vez que leen un texto del alumno, dicen, a ver si este ha utilizado ChatGPT o ha utilizado Gemini. O sea, esto es profundamente desagradable. O sea, no tiene sentido además, ¿no?
Bueno, si lo quieren hacer ustedes o si tienen, pues no sé, el empuje, pues bueno, los textos artificiales pueden tener textos falsos, utilizan muchos conectores, tienen reiteraciones, utilizan léxico a veces que el alumno no domina, hay mucha oración breve, tienen unas características de lenguaje llano y reiterativo que muchas veces pues no es el lenguaje natural, ¿no? Esto es lo que dicen los expertos, ¿no? Otra idea es que ustedes pueden utilizar distintas herramientas que se venden en la Internet como herramientas que permiten detectar textos artificiales. Pero yo no pierdo oportunidad cada vez que conozco a alguna especialista de preguntarle si me recomienda alguna y todos me dicen que ninguna de estas herramientas es fiable. O sea, no hay nada en este momento que permita detectar un producto generado artificialmente. La última noticia que leí hablaba de las fotografías y de que en algunas fotografías, dependiendo de algunos programas, pues se incluían unas marcas de agua invisibles que permitían que otra herramienta las reconociera e identificara que era un texto artificial. Pero evidentemente, si ustedes son un poco vivos y lo que hacen es coger el resultado inicial y manipularlo un poco y cortarlo y cambiarlo, pues evidentemente la máquina ya no reconoce estas aguas originales, ¿no? De modo que, o sea, es una empresa condenada al fracaso, lo de intentar prohibir la inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo defiendo la opción de reconocerla, de integrarla, de incorporarla y de regularla, ¿no? Entonces, para mí el protocolo de regulación de la inteligencia artificial generativa pasa por enseñarla al alumno, explicarle las herramientas que tiene, mostrarle cómo puede utilizarlas, demostrarle que hay alucinaciones, que tiene que corregirlas y transmitir el protocolo que en cualquier texto el alumno tiene que decir si ha utilizado o no la inteligencia artificial, qué inteligencia artificial ha utilizado, incluir en los anexos el prompt que ha utilizado, hacer un copy-paste del prompt, los resultados, las alucinaciones que ha detectado y la aportación personal que ha hecho. O sea, en el fondo es regresar a la cultura del borrador, a la cultura de enfatizar el trabajo del alumno, el trabajo reflexivo, crítico y evitar las conductas compulsivas de copiar y pegar y ya está, ¿no? Muchas personas dicen, ¿y cómo se cita esto? ¿Cómo se cita? No, es que no se cita, es que no es un autor. La inteligencia artificial generativa no tiene inteligencia real, humana, pensamiento, alma, agencia, conciencia, no. O sea, APA, como ven ustedes, que reconoce ChatGPT, pues lo que dice es que lo que puedes es tratarlo como si fuera una conversación personal, ¿no? Que en un momento determinado hiciste una consulta y ChatGPT te dijo algo, pero los resultados de estas herramientas no son estables. O sea, ustedes saben que si le preguntas 10 veces por un texto te va a decir cosas que no son exactamente iguales. O sea, no va a mentir si le preguntas datos empíricos, pero si le pides que cree una historia o que te escriba un texto, pues va a ofrecer versiones distintas, ¿no? Entonces, la posibilidad de que un lector pueda recuperar la misma información recurriendo a la misma herramienta, que es el mecanismo de trazabilidad que se utiliza con la bibliografía ortodoxa tradicional, no existe con estas herramientas, ¿no? De modo que no hay manera de citar esto. O sea, tú puedes reconocer que lo has utilizado y ya está. Entonces aquí tienen un esquema de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Del aprendiz y el profesional, que ustedes lo pueden ver más adelante porque me quedan muy pocos minutos. Y sí que quiero hablar un poco de las tareas, ¿no? O sea, esto cambia radicalmente la manera de enseñar a leer y escribir, ¿no? Y si además pues están ustedes de acuerdo conmigo que hay que legitimar o aceptar esta tecnología, pues esto implica hacer bastantes cambios, ¿no? En primer lugar, yo diría eviten dar instrucciones muy precisas al alumno, porque el alumno lo que hará será copiar y pegarlas y enviarlas a ChatGPT para que le genere el texto y devolvérselo a ustedes, ¿no? Ustedes tienen que plantear contextos, simulaciones, juegos de roles que obligan al chico a pensar qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que activar para encontrar el texto que le pueda resolver la tarea, ¿no?
pueden ustedes utilizar este protocolo, esta normativa que les he propuesto. Yo creo que las presentaciones orales van a ser cada vez más importantes. Se pueden buscar tareas que obliguen primero al alumno a elaborar por su cuenta y después a utilizar ChatGPT como un corrector, como un verificador. Yo estoy en contra de obligar a los alumnos a escribir a mano o a escribir pues en el aula, pero sin acceso a Internet. O sea, a mí me parece que es una aberración, sinceramente. O sea, lo aceptaría en un contexto ocasional, si están haciendo un examen, si ustedes quieren pues, verificar que realmente aquel alumno sabe escribir a mano, porque a veces es necesario hacerlo, o es capaz de escribir coherentemente sin utilizar el verificador. O sea, aunque ocasionalmente me parece bien, pero como sistema me parece, o sea, una aberración, lo repito, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar enseñar en la escuela y en la universidad de la manera que se utiliza la escritura fuera de estos centros, en la vida real. Y bueno, sobre ética voy a hablar muy poco porque me queda un minuto solo, pero hay muchas interrogantes, ¿no? ¿Qué pasa con los datos que subimos? ¿Qué pasa con la dependencia del inglés? ¿Qué pasa con las alucinaciones? ¿De quién son los resultados? El concepto de autor son cosas que inevitablemente están cambiando, ¿no? Hay implicaciones ecológicas, evidentemente esta tecnología consume muchísimo electricidad, ordenadores, etcétera. Los datos cuestan dinero, o sea, no estamos pagando o sea, el uso de estas herramientas cuestan dinero, estamos pagando con nuestros datos y quizá con dinero, generan adicción, favorecen la autonomía, pues probablemente dependerá de cómo lo usen las personas, ¿no? Y en fin, llegamos al final donde, bueno, pues estamos en una nueva época, ¿no? Yo, como les decía al principio, estoy muy feliz de poder vivir personalmente esta pequeña revolución. Y bueno, un resumen sería que, bueno, me parece que no tiene ningún sentido ignorar o prohibir la inteligencia artificial generativa. Tenemos que entender que es un peldaño más en un proceso de automatización del letrismo, en un proceso de dejar que determinadas funciones más pesadas, superficiales, engorrosas, pues las haga la máquina y nosotros nos podamos concentrar en las más estratégicas, en las de pensamiento, las de creación. Estas herramientas fomentan, multiplican la creatividad humana, no la coartan, no la limitan. Me parece muy bien que haya un festival de cine artificial y quizá vaya a verlo y podemos ver películas artificiales, pero probablemente pues voy a preferir las generadas por alguien que ha pensado con creatividad cómo hacerlo, ¿no? Las herramientas pues suplen realmente con bastante eficacia muchas funciones de la cognición humana, de la lectura y la escritura, pero bueno, se incrementa la importancia de los procesos humanos, del control que los autores, los lectores tenemos que tener del proceso. Esto exige más pensamiento y crítico, más oralidad probablemente como herramienta de algún modo de control. También es interesante ofrecer tareas más actuales, porque las máquinas evidentemente están entrenadas con modelos de lenguaje de textos más antiguos, de modo que cuanto más actuales sean las tareas que pedimos, más posibilidades hay que la máquina pues tenga dificultades para resolverlas y el alumno tenga que utilizar más conocimiento personal. Y nada más, ojalá toda esta tecnología no provoque más diferencias entre expertos y aprendices, que es lo que ha pasado históricamente con el resto de tecnologías precedentes, y que sepamos aprovecharlas. Me gusta mucho la actitud que tienen los médicos respecto a estas tecnologías, ¿no? Que están encantados. O sea, están encantados de que ChatGPT les pueda confirmar sus diagnósticos, que les ayude a analizar datos. O sea, nadie piensa que va a perder el trabajo o que está cuestionado por una máquina. Todo lo contrario, lo ven como una gran ayuda, ¿no? Porque ellos saben que las personas siempre querremos ser atendidas por personas, ¿no? Y esto ocurre igual en la educación, o sea, nunca una máquina va a suplirnos a los docentes porque hay otras cosas aparte de conocimiento, ¿no? Y nada más, este es el grupo con el que trabajamos, aquí tienen la bibliografía, estos son mis proyectos,
mis últimos libros y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a dar oportunidad de algunas preguntas que te pueda hacer quienes nos están escuchando. Y ya hay una pregunta aquí en el chat. Em, es una pregunta y un comentario que, que dice, creo que la brecha entre expertos y aprendices en el uso de IAG tenderá a hacerse más grande. ¿Podrías comentar sobre este tema? Muchas gracias, María Tenorio. Bueno, vamos a ver, pues la diferencia entre expertos y aprendices, como ustedes saben, recordarán quizá de los años 80, de los estudios sobre la composición y la comprensión, pues es una línea muy fecunda de estudios, ¿no? La idea es identificar grupos de personas que son expertas porque, por ejemplo, trabajan profesionalmente escribiendo, y personas que son aprendices porque, por ejemplo, tienen problemas para aprobar exámenes estándar de expresión escrita, y entonces se analiza el comportamiento mental cognitivo de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esta nueva tecnología podemos hacer lo mismo, podemos replicar este modelo de investigación. Es lo que estamos intentando hacer en distintas investigaciones. Entonces, con un profesor argentino estoy precisamente desarrollando una investigación a partir de cómo abogados, periodistas, científicos, analistas de datos, publicistas utilizan esta tecnología, asumiendo que son profesionales reconocidos, ¿no? Que utilizan bien estas tecnologías, ¿no? Entonces, a partir de encuestas y a partir de datos, de prompts y de resultados que ellos nos entregan, pues estamos identificando un poco la conducta experta. Y la conducta aprendiz, pues las estamos desarrollando a partir de algunos datos más informales, menos formalizados, menos metodológicamente establecidos, ¿no? Que son pues las sensaciones que tienen los docentes cuando comentan cómo sus alumnos reconocen, utilizan esta tecnología, lo que te cuentan algunos alumnos que hacen, ¿no? Que son comportamientos muy impulsivos, ¿no? Muy poco reflexivos, muy mecánicos, ¿no? Y a partir de aquí, pues hemos establecido esta dicotomía, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que profundizar un poco más, ¿no? O sea, pienso que mucha de la literatura que podemos encontrar en estos últimos meses sobre esta tecnología se basa sobre todo en la experiencia personal que tienen los usuarios, y eso está bien, o en las teorías de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero yo creo que lo que necesitamos es hacer estudios etnográficos, de observación, de documentación, de cómo personas reales que no están vinculadas con la educación utilizan esta tecnología para ver lo que realmente hacen, porque lo que hacemos las personas con la tecnología no siempre es exactamente lo que los especialistas o creadores de esta tecnología sugieren que tengamos que hacer, ¿no? Por ejemplo, pues los móviles en principio se generaron para hablar y no para, por ejemplo, utilizarlos como si fuera una cerilla en un concierto, ¿no? Y en cambio, las personas lo utilizamos de esta manera, ¿no? La tecnología de transcripción de oralidad a escritura, por ejemplo, hace muchas décadas que existe, y en cambio, pues yo creo que la utiliza muy poca gente, ¿no? Entonces, yo creo que hay un sesgo entre lo que pasa realmente y lo que teóricamente los especialistas dicen que hay que hacer. Entonces, si queremos tener más datos empíricos y saber mejor lo que pasa, creo que necesitamos datos más reales de usuarios auténticos. Muchas gracias. Vamos a pasar a esta otra pregunta. Desde su experiencia, doctor Casani, ¿qué elementos debe contener un manual o guía de uso de IAG para la producción escrita dirigida a estudiantes de educación secundaria para que sea realmente útil y exitosa? Ah, pues depende o sea, de qué manual estamos hablando. O sea, yo creo que una idea un poco generalista, por decirlo de algún modo, es pensar que la inteligencia artificial generativa sirve para todo del mismo modo. Lo que está pasando ahora es que estamos asistiendo
a la implementación de programas específicos para cada área, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablas con un abogado, utiliza unos recursos, un analista de datos o de empresas utiliza otros, un traductor utiliza otros, un periodista utiliza otros, porque son herramientas más afinadas, ¿no? Entonces, muy probablemente, o sea, yo creo, además esto cambia muy rápidamente, ¿no? Entonces, esta idea de elaborar un manual me parece, o sea, aquello de sentarse, vamos a crear un manual, ¿no? De los de antes, ¿no? Que servía para 10 años, ¿no? Porque el conocimiento no se actualiza tan rápidamente y esto va a un ritmo impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que no sé, si estamos formando abogados, probablemente necesitemos herramientas distintas, así estamos formando, por ejemplo, pues no sé, periodistas, o si estamos formando biólogos o economistas, ¿no? Entonces yo me iría a los especialistas, a los profesionales del ámbito, a ver realmente qué hacen y a partir de aquí formular orientaciones más específicas, ¿no? Siempre, pero siempre a corto plazo, porque esto está cambiando muy rápidamente. No, no sé si he conseguido decir alguna idea lúcida al respecto, ¿no? Pero Aquí hay otra pregunta. Dice, me gustaría que Daniel comentara sobre qué tanto ve que la IAG progresivamente maneje subtextos, aquello que no está en la superficie, dicho literalmente, pero que un lector infiere. bueno, estos son los ejemplos que puse en la primera parte de la presentación, ¿no? Que le pedí a Gemini y a ChatGPT que me hiciera una lista. O sea, yo ya estaba preparado con varias preguntas, ¿no? Yo le busqué un texto con muchos implícitos y primero le pedí que me hiciera una lista de todo lo que un humano tenía que saber para poder entender el texto. Y me lo hizo muy bien. Me quedé gratamente sorprendido, porque yo ya tenía preparada la segunda pregunta, que era decirle, cuéntame esta misma historia, pero de modo más detallado y más explícito, ¿no? Y no hizo falta, porque la máquina me entendió muy bien, ¿no? En cambio, por ejemplo, con conocimientos más pragmáticos, como por ejemplo relacionar las tres hermanas con las carabelas o el huevo con Colón, con este tipo de vinculación, pues es muy probablemente donde la máquina falla, ¿no? O sea, en todo lo que sería el mundo pragmático, ¿no? El ámbito más pragmático de conocimientos, que es probablemente, claro, lo que la máquina no ha podido aprender de su modelo de lenguaje, porque no está en el modelo de lenguaje. O sea, a ver, leer y escribir son actos culturales que están situados en cada lugar, ¿no? Entonces, la manera de utilizar el lenguaje en Monterrey, en Buenos Aires o en Barcelona no es la misma. El lenguaje español puede ser el mismo, pero tiene usos distintos, tiene referentes culturales distintos. Entonces, la inteligencia artificial generativa es un modelo genérico para todos, ¿no? Entonces no tiene estos datos, ¿no? Es el mismo efecto que ocurre cuando lees Clarín, La Jornada o El País. Todo es español, pero es que, claro, los referentes culturales no tienen nada que ver. Entonces, pues, si eres español, vas a tener dificultades para entender Clarín y La Jornada y a la inversa. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial generativa le pasa lo mismo, ¿no? Quizás si le das pistas y le sitúas, estamos en México, estamos en Argentina, pues le puedes dar más orientaciones, ¿no? Pero tienes que saberlo, claro, porque si no lo sabes, no, o sea, vas a darle un prompt y te va a dar resultados equivocados y si tú te los crees, pues ya tienes pues, un gran error incorporado en tu trabajo. Bueno, pues además de agradecimientos, felicitaciones, aquí hay más preguntas. ¿Consideras que se puede introducir el uso de la genia u otras tecnologías en la educación primaria, como de 6, 11 años? ¿O es mejor que aprendan a leer y escribir de la forma tradicional? Menudas preguntas, ¿no? Están bien. No es la primera vez que me la hacen, porque como he tenido que dar algunas conferencias sobre este tema, la primera vez la verdad es que me quedé impresionado cuando me dijeron, pero bueno, ¿a qué edad hay que empezar a introducir esto? ¿No? Yo digo, Dios mío, digo, no tengo ni idea. Ah, no sé, yo creo que la respuesta puede ser parecida a cómo se empieza a aprender a leer y escribir, ¿no?
A ver, no se empieza pues aquello repitiendo mi mamá me mima, ¿no? Ujú. Evidentemente, sino que, o sea, lo que sabemos es que se empieza pues naciendo en una casa donde hay un montón de libros en un estante y donde el bebé aprende que no puede tocarlos o que no puede molestar a mamá porque está escribiendo, está trabajando, está leyendo, entonces el niño ya a partir de aquí va aprendiendo que hay una práctica social que se llama lectura, que utiliza unos objetos que son los libros, que no se pueden tocar, y luego llega la hora del cuento antes de acostarse, donde el papá se va con el niño y le lee un cuento, y tiene un librito de ropa donde hay unas figuritas también de ropa que va tocando y el papá le va contando la historia y así va aprendiendo pues el género narrativo y entonces poco a poco llega a la escuela y una maestra muy lista pues le propone que diga un cuento y la maestra se lo escribe y luego el niño lo lleva a sus papás. O sea, es un proceso muy lento, ¿no? Es un proceso progresivo, ¿no? Entonces, yo creo que con la inteligencia artificial generativa va a ocurrir un poco lo mismo, ¿no? Y que o sea, es que muy pronto ya va a dejar de ser probablemente una novedad y quedará integrada en los asistentes de redacción, en la tecnología que utilicemos en nuestro trabajo cotidiano y la vamos a naturalizar, la vamos a rutinizar en nuestras prácticas sociales, ¿no? Y entonces la manera como los alumnos de primaria la van a incorporar, pues es también de esta manera natural. O sea, probablemente el primero va a ser de manera muy indirecta y va a llegar, pues probablemente, no sé, más adelante, ¿no? Pero bueno, los chicos cada vez son más precoces y cada vez tienen acceso a Internet y con cuenta de correo electrónico antes y empiezan antes, ¿no? Pero siempre con la ayuda de un adulto, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que visualizarlo de una manera natural. Tampoco todos vamos a acceder en el mismo momento para las mismas cosas. Bueno, pues hay más preguntas. Vamos a guardarlas para hacérselas llegar al doctor Casani. Y pues antes de despedirnos, nos gustaría invitarlos a a mantenerse al tanto de nuestras actividades en nuestra página web, centroescritura.tec.mx, y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Escritura Tech, donde podrán encontrar las siguientes actividades programadas. Y pues, Daniel, muchas gracias por esta fabulosa charla que nos has compartido con toda esta información tan importante y tan interesante y que nos deja pensando justamente cómo sacarle el mejor provecho a la inteligencia artificial generativa. A nombre de la Escuela de Humanidades y Educación, agradecemos a Daniel Casani por la interesante plática. Que tengan un excelente día.